Hola, bienvenidos. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado y en este video queremos hablar sobre el libro Tuercas y Tornillos de John Elster. En específico vamos a hablar del capítulo 2, 3 y 4. Vamos a analizar las ideas fundamentales del autor para después relacionarlos con la realidad actual en Chile y nos vamos a enfocar en la revuelta social y en la convención constituyente. Vamos a empezar con el capítulo 2, Deseos y oportunidades. En un inicio el autor nos dice que la estructura social que tenemos y el orden que lleva fue generado mediante la acción. Esta acción tiene dos filtros. El primer filtro es el de las restricciones, como por ejemplo podría ser la restricción física, legal, económica e incluso la psicológica. Y el segundo filtro es el de las oportunidades, que sería como la elección que realmente vamos a tomar. Ahora es importante considerar el mecanismo en la elección racional y las normas sociales que hay. Bajo esta premisa podemos explicar la acción mediante el deseo y la oportunidad. Las oportunidades son más fáciles de observar que el deseo, ya que estas son verificables y el deseo e intenciones no. Un ejemplo que nos da el autor es el de la estrategia militar. Por ejemplo, uno debe hacer planes en base a la capacidad que tiene el oponente y no sobre el ataque directamente, ya que esta no es verificable. Otra forma en la que se puede observar fácil la oportunidad es que esta puede influir de gran manera en la conducta. Ahora esta explicación que dimos es pensando en el deseo y la oportunidad de forma independiente. De Tocqueville, que es otro autor, cree que hay casos en que el deseo está sobre la oportunidad o que actúan en direcciones opuestas. Un ejemplo de esto sería que si alguien no tiene el deseo de querer ser educado, se pierde la oportunidad de educarse. Otro ejemplo sería el de Marx, que nos dice que la civilización surge en zonas templadas ya que existe la necesidad de progreso, pero si estas zonas se encuentran en malas condiciones, las oportunidades de surgir son escasas. Entonces deseo y oportunidades pueden afectarse de forma directa mutuamente. Otro caso que puede darse es que el deseo moldee la oportunidad y esto se explica por la debilidad de la voluntad. Un ejemplo de esto sería cancelar una fiesta por pensar que vas a hacer algo tonto. En resumen, este capítulo nos muestra las posibles relaciones entre deseo y oportunidad y cómo pueden estar influidas en una causa común, en la que el deseo puede estar sobre la oportunidad o viceversa. Hola, mi nombre es Lorenzo Vilches y les voy a hablar sobre el capítulo 3 del libro Tuercas y Tornillos. Este capítulo habla sobre la elección racional y parte diciendo que esta elección racional es instrumental, que está guiada por el resultado final de la acción y que también sirve como medio para otro fin. Esto en palabras de Elster. También se aprecia una acotación donde el autor nos dice que existen tipos de elecciones que no entran en la categoría que estudiaremos, pero a su vez son del tipo instrumental, como puede ser en este caso elegir entre una cosa u otra, opción 1 o 2, sin importar el medio. Avanzando en el texto, encontramos que con las preferencias de la persona se pueden obtener datos cuantificables, ocupando la función de utilidad, la cual refiere a asociar números a opciones, donde las opciones que elija la persona darán resultados cuantificables. Aquí se deben satisfacer tres condiciones. Número 1, que se deben comparar dos opciones y elegir una. 2, se debe ser coherente la elección y 3, se deben comparar los valores entre sí. Posteriormente, el autor habla de que la elección racional trata de hallar el mejor medio para llegar a un fin, y que si bien el proceso racional, o sea, hecho por la persona, existe la posibilidad de no llegar a la verdad, dado que no es un medio infalible. A su vez, se debe tomar en cuenta que las creencias de la persona sean racionales respecto a las pruebas y que la cantidad de pruebas sea óptima. Se habla también de las creencias basadas en hechos. Estas se cifran en probabilidades, donde se deben ver todas las situaciones a considerar y sus posibilidades. En síntesis, para que una acción sea racional, debe ser el resultado de tres decisiones óptimas. Número 1, debe ser el mejor medio para llegar al fin deseado por la persona, dadas sus creencias. Número 2, estas creencias deben ser óptimas, dadas las pruebas que dispone la persona. Y número 3, la persona debe reunir la cantidad óptima de pruebas, ni muchas ni pocas. Un ejemplo de elección racional dentro del acontecer nacional es lo
acontecido recientemente en las elecciones de constituyentes. Estas elecciones reúnen todas las características para ser una elección regional, dado que había que elegir un representante que se apegara a nuestras creencias y que creyéramos que es el mejor medio para escribir la Constitución. Siguiendo con el capítulo Cuando fracasa la racionalidad, Elster indica que una acción racional es el resultado de 3 decisiones óptimas, comenzando con que se debe ser el mejor medio para realizar el deseo de una persona según sus creencias, siguiendo con que las creencias deben ser las óptimas según las pruebas con las que dispone la persona, y por último debe reunir una cantidad de pruebas precisas, las cuales no sean demasiadas ni muy pocas. El fracaso de una acción racional puede ser motivado por la indeterminación de la acción de los deseos y creencias del individuo. Esto cuando surgen múltiples óptimos en donde ninguna opción es mejor que la otra, lo cual el autor ejemplifica con la elección de un producto en el supermercado, o cuando el individuo no puede comparar y clasificar todas las opciones. Esto se ejemplifica con la elección de una carrera universitaria en donde son incontables las variables en nuestra vida luego de la elección de esta. En estos casos, y para una toma racional de las decisiones y acciones, es donde se toman en cuenta las consideraciones periféricas y pasan a un primer plano, como por ejemplo la cercanía de la universidad o la cercanía con la familia luego del término de la carrera. Al presentarse esta situación muchas veces en nuestra vida cotidiana, el individuo puede tomar acciones en las cuales puede estar poco informado o al informarse puede llegar a ser muy tarde, ya que los seres humanos sienten un deseo de tener razones en lo que hacen. A partir de todos estos factores, en donde surge la irracionalidad, la cual debe ser apartada de la indeterminación, ya que en la acción irracional el individuo tiene conocimiento de si es el mejor medio para realizar sus deseos deliberadamente. Si el individuo no se informa o reúne las pruebas necesarias hasta que se confirman sus creencias, se detiene, lo cual Elster define como una falta de voluntad. Finalmente, el autor hace referencia a la psicología social, la cual se encuentra directamente relacionada con que el individuo tenga un mejor juicio de la realización de las acciones. Los individuos con mayor realidad y menos placer tienden a ser deprimidos, y los individuos catalogados como normales no son ni maníacos ni depresivos, asociando la realidad y el placer de sus pensamientos. Esto, en resumen, determina que, dadas nuestras oportunidades, somos tan felices como nos es posible. En clases vimos la acción social y la estructura social. La acción social es toda conducta, práctica individual o colectiva humana motivada por un sentido o significado subjetivo, que se orienta a la conducta de otros individuos. Si hacemos una relación con los capítulos vistos, podemos ver que el autor cree que la estructura y orden de la sociedad fue generado mediante la acción. Se relaciona el deseo y la oportunidad al momento de accionar, y este debe tener diferentes consideraciones, como lo es la elección racional. También se debe considerar el fracaso de la racionalidad, como por ejemplo la indeterminación de la acción en base a la creencia y deseos del individuo. Otro posible fracaso se puede dar por la irracionalidad, tener el conocimiento de todas las posibilidades y consecuencias y aún así elegir el camino irracional. Si analizamos el inicio de la revuelta social, podemos ver que los chilenos no estábamos conformes con la estructura social que teníamos. Como Marx dijo, la estructura define nuestra conducta, pero nosotros podemos cambiarla. Esto sería mediante la acción social. Así fue como se dieron a conocer todas las demandas en la revuelta social. Ahora, ¿qué consecuencias tuvo la acción social? Se nos dio la posibilidad de cambiar la Constitución de 1980, la cual fue proclamada durante la dictadura militar y de acuerdo a la población ya se sentía obsoleta, tanto por su contenido y por la poca representación e inclusión que ésta tenía. También así, la creación de esta nueva Constitución conlleva elección de personas capacitadas para su redacción. Esto trae consigo que el pueblo tenga que hacer una elección racional de los candidatos con los cuales nos sintamos representados. Para llevar a cabo esta elección es donde se pone en juego la acción racional en el momento en que nos presentan diferentes individuos que ante sus campañas cumplen con las mismas expectativas, lo cual mezcla ambas posibilidades de indeterminación. La primera es no saber quién es mejor y la segunda es saber si a futuro tendrá resultados que esperábamos.